Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba una máquina que me han pedido mucho, una máquina que salió recientemente y por fin vamos a poder probarla. Estoy hablando de la Machine Plus de Native Instruments, así que sin más, acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Una de las primeras preguntas que me han hecho acerca de la Machine Plus es: Leo, ¿es DAW? ¿Es sin computadora? ¿Qué significa standalone? Lo interesante de la Machine Plus es que es muchas cosas en uno. Incluso me atrevo a decir que es una excelente herramienta para principiantes. Y seguramente muchos de ustedes están preguntando: Leo, ¿cómo hacer que algo de $1,399 sea para principiantes? Y déjenme explicarles. Normalmente, cuando entras al mundo de la música, necesitas comprar una computadora, una interfaz, controladores MIDI y muchas herramientas para poder arrancar tu home studio, para poder hacer tu primer beat. ¿Y qué creen? La Machine Plus es todo eso. Es una interfaz de audio que puede grabar a 4400 a 24 bits. Además, es un controlador MIDI que tiene salidas de USB, así como puertos de 5 pines. Tiene un lector de tarjetas SD donde puedes almacenar proyectos y sonidos, cosa que muchas computadoras actuales ya lo removieron o nunca tuvieron. Cuenta con un CPU de 4 núcleos y 4 GB en RAM, es decir, muy cerca de la computadora que tengo actualmente. Y por si esto fuera poco, cuenta con 2 puertos USB host para controlar la máquina con otros controladores MIDI. Imagínense que muchas otras computadoras allá afuera ya removieron todos los puertos USB. Pero por supuesto debemos ser claros que la Machine Plus no va a reemplazar a tu computadora. Es decir, no vas a poder mandar un correo o editar algún texto, o por lo menos no por ahora. Pero en algo en lo que sí creo que es mucho mejor que una computadora es en ser una interfaz creativa musical. Y no me malinterpreten. Las computadoras son grandes herramientas musicales, pero al tener tantos distractores, normalmente, aunque la tengas para hacer música, pasas mucho tiempo del día haciendo otras tareas, viendo videos, algunas otras cosas que te distraen y que te sacan de la intención de hacer música. Y, sobre todo, no creo que tengan la mejor interfaz para hacerlo. El mouse no es la cosa más musical del mundo y el teclado QWERTY por supuesto que tiene muy baja expresión. Y entonces la pregunta obligada es: ¿para quién es la Machine Plus? Y la respuesta es: para todos los músicos, entusiastas, productores que quieren utilizar una computadora realmente musical. En cuanto a software, nuestra Machine Plus tiene mucho que ofrecernos. Por ejemplo, tiene sintetizadores de bajo, sintetizadores percusivos, el Massive, Monarch, Prism, FM8 y la lista sigue y sigue y sigue. Esta máquina tiene mucho poder y para entenderla hay que entender primero su lenguaje. Una palabra importante a entender de la Machine Plus son los grupos. Los grupos contienen 16 posiciones de sonido. Un grupo también puede tener su propio efecto inserto. El grupo puede contener cualquier cantidad de patrones. Un patrón es una serie de eventos musicales que son representados a través de rectángulos. Estos rectángulos son los indicadores que reproducen el sonido del grupo. Una escena es la combinación de patrones para cada grupo. Las escenas nos ayudan a combinar estos patrones para crear ideas musicales. En la parte de sounds encontramos el motor generador de los sonidos, o mejor conocidos como plugins. Y una parte importantísima que hay que mencionar es que he visto muchos videos donde se quejan del uso del CPU, que se congela la máquina o que no tiene buena respuesta. Esto es importante. Hay que hablar primero en que los grupos normalmente tienen instancias de plugins. Es decir, en un mismo grupo puede haber 6 instancias distintas de Monarch, de Prism, de Kontakt. Esto significa que es bastante intenso para el manejo del CPU. Y esto pasaría con cualquier computadora musical. Al momento de agregar en un mismo canal una gran cantidad de plugins, seguramente el performance de la máquina bajará y no será el óptimo. Regularmente cuando estamos trabajando en nuestras computadoras, siempre estamos atentos del performance de la máquina.
¿Cuántas veces les ha pasado que han tenido que cerrar un navegador o cerrar algún otro programa para que nuestro DAW no sufra o los efectos corran de manera perfecta? Recordemos que la Machine Plus es una computadora musical, por lo cual también tenemos que tener economía de recursos. Por ejemplo, no poner múltiples instancias de un sonido que no estás usando o tratar de mejorar tu cadena de efectos o incluso volver a samplear el contenido una vez que utilizaste alguna cadena bastante intensa para el CPU. Como muchos de estos grupos y kits que vienen precargados en la máquina fueron hechos por profesionales y especialistas, están pensados a que con un solo grupo puedes hacer todo. Pero si agregas dos, el CPU se va al 80-90%. La idea de todo esto es facilitar a los sintetistas, a los productores, a que si es la primera vez que se están adentrando al tema de las machine, al tema de Native Instruments, puedan tener una experiencia placentera. Pero la idea es que hagamos la máquina nuestra y que empecemos a depurar estos grupos y a crear nuestros propios grupos y kits un poco más efectivos con los recursos, y de esa forma podemos agregar la cantidad casi que queramos de instancias, tanto de sonidos como de efectos y también de muestras. Primero que nada, si queremos iniciar un proyecto, nos podemos ir a File y ahí encontramos la sección de New. Nos dice si queremos modificar o guardar. Le vamos a decir que no. Vamos a dejar en Discard. Iniciamos en un proyecto nuevo. Ahora nos vamos a ir a nuestros grupos, en este caso el grupo A, y vamos a traer algunos de los sonidos o instrumentos que ya vienen precargados en nuestra Machine Plus. Con estos botones podemos recorrer entre los proyectos, grupos y sonidos y podemos utilizar nuestros encoders para elegir algunos en específico. Lo primero que haremos es cargar algunos sonidos a nuestro grupo A. Lo que vamos a hacer es ir a Browser y en el browser podemos encontrar que hay sonidos, instrumentos, efectos y también grupos. Aquí podemos ver que hay un montón de kits. Tenemos para elegir entre 50 y vamos a elegir uno al azar a ver qué nos regala. Una vez cargado podemos ir a nuestra sección de pads y podemos ver cuáles son los sonidos que están dentro de este kit. Como podemos ver, aquí hay algunas cosas de las que debemos estar alertas. Por ejemplo, nuestro CPU llegó al 38% y también tenemos la indicación de cuál es nuestra nota base. En este caso es C sostenido 3. Vamos a intentar algunas ideas para inspirarnos y primero que nada vamos a hacer un beat sencillo. Para modificar nuestro tempo podemos ir a la sección de Settings y ahí observamos que está a 120 BPM. Lo que vamos a hacer es elegir tempo y reducir un poco el tempo, quizás a 80 BPM me parece muy bien. Regresamos a la sección de pads y ahora sí vamos a poner nuestro primer beat. Vámonos a la sección de Step y podemos ver esta barra que se puede llenar a partir de los sonidos que estemos metiendo y lo podemos hacer con nuestros pads que tenemos de este lado. Para introducir alguno de nuestros sonidos, lo único que tenemos que hacer es presionar Select, el pad a elegir y ahora sí, tenemos nuestro clásico 4 en 4. Vamos a reproducir esto para ver cómo se escucha. Podemos retirar alguno de los bombos y agregar algunas ideas. Ahora vamos a seleccionar nuestros platillos, Select y el pad 3 y podemos introducir algunas instancias de nuestro platillo. Si por ejemplo queremos cambiar la altura tonal de alguno de estos eventos, lo único que tenemos que hacer es presionar estas flechas y cambiar por ejemplo este a C4. Podemos regresar a la sección de pad y empezar a llamear un poquito y ver el feel y por dónde nos lleva este patrón. Si eso nos parece interesante, vamos a introducirlo. Vamos a presionar Rec y Play.
Ahora que estamos contentos con eso, vamos a agregar algunos otros elementos. Y podemos verlo en la sección de eventos, cómo agregamos algunos sonidos ya en nuestro patrón. Con nuestro joystick 4D podemos elegir alguno de ellos y, por ejemplo, seleccionarlos, cambiarlos de altura tonal, o también cambiar su longitud. Por supuesto, también podemos cambiar la posición, por ejemplo, que empiece en el primer bit. Vamos de nuevo a la sección de Step y vamos a introducir este mismo sonido en otras locaciones. Podemos elegir alguno de ellos, por ejemplo, y mientras presionamos Shift podemos moverlo y sacarlo un poco de la grid, lo cual nos puede humanizar un poquito nuestros patrones. Vamos a volverlo a hacer con algún otro. Por ejemplo este, seleccionamos Shift y los movemos un poco de la grilla. Quizás también nos convenga cambiar la altura tonal de este hasta Do sostenido 4. Inmediatamente empezamos a sentir un poco de movimiento, un poco de groove y eso le viene bien a cualquier beat. Vamos a seleccionar otro sonido y lo más interesante de todo esto es que podemos tocarlo de manera cromática. Para estar en la base de nuestra canción vamos a subirlo un semitono, Do sostenido 3 y ahora sí vamos a entrar de manera perfecta. Podemos cambiar la escala, por ejemplo, algo menor. Vamos a darle play a ver si encontramos algo que nos gusta. Lo primero que notaríamos es que esto no cabe en nuestras primeras 4 posiciones. Habría que hacer un poco más grande nuestro evento o un poco más largo nuestra retícula. Para hacerlo nos podemos ir a Step y en este caso duplicar un par de veces nuestra retícula y ahora sí nos va a dar chance de poder introducir esa cantidad de tiempo que hicimos ahora mismo. Si presionamos Shift Record nos va a dar una cuenta. Ahora podemos ver los eventos que hemos grabado. Tenemos la primera nota que igual no nos gustó. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionarla. En este caso, ahí está. Y quizás fue demasiado aguda. La podemos bajar, por ejemplo, a Do sostenido 4. Y quizás bajarle un poquito de velocidad. Y tenerle la misma longitud que los demás, ¿no? Vamos a hacer una escucha. Si aún no nos convence, por ejemplo, puedo bajarle todavía un poquito más al velocity
Incluso podríamos moverla quizás un poco de la grilla. Vamos a ver cómo se siente ahí. Ahí siento que empieza a trabajar mucho mejor, se siente un poco más humanizado y la verdad que la estoy disfrutando un poco más. Ahora creo que es momento de agregar otro grupo a nuestra canción. En nuestro grupo B vamos a agregar un nuevo instrumento y ahora sí podemos encontrar estos clásicos instrumentos que conocemos de la familia Machine, de la familia Native Instruments. En este caso, ¿qué les parece que agreguemos un poco de Kontakt? Y lo interesante es que aquí viene muy bien establecido qué tipo de sonidos queremos o tenemos ya listos. Por ejemplo, yo creo que nos hace bien un bajo, pero algún tipo de bajo más interesante, quizás algo que sea como tocado realmente. Una vez que tenemos esa, pues nos da dos opciones, bajo clásico y bajo funk. Vamos a algo un poco funk para darle esta humanización a este beat que tenemos. Ahora sí podemos ir a nuestro keyboard y empezarlo a tocar. No siento que sea suficientemente bajo, voy a bajarle una octava a nuestro bajo. Inmediatamente notamos la increíble calidad de estos sonidos. Seguimos en nuestra escala menor y notamos que nuestra CPU está en un 40%, por lo cual está bastante saludable nuestro proyecto. Vamos a llamear un poquito para ver qué ideas se nos pueden ocurrir. Esto se siente bastante bien, podemos utilizar nuestros steps o mejor aún el keyboard y podemos hacer Shift, Recording para dar una cuenta y empezar a llamear. Vamos a ver nuestros eventos, tenemos ya algunas cosas interesantes. Podríamos, por ejemplo, cuantizarlo, pero en este caso considero que la humanización es lo importante. Lo que sí podemos ver es una cosa que no hemos hecho hasta ahora y se trata de la mixer. La mixer nos permite agregar un poco de volumen, en este caso estamos casi al máximo, por lo cual no le quiero saturar de más bien tendríamos que ir a nuestro primer grupo y quizás ajustar un poco los pads y algunos otros elementos que pueden estar un poco fuerte, quizás bajarle un poquito a todos los volúmenes generales y escucharla de nuevo. Me gusta esa sección de bajo, un poco funky. Ese arreglo está interesante. Quizás podemos agregarle un poquito de aderezo, pero para eso vamos a hacer un segundo patrón. Acá en la sección de patrones ya tenemos nuestro patrón 1. Una cosa que podemos hacer es duplicar nuestro patrón. Ahora tendremos dos patrones distintos. En este caso, ahora son iguales, pero si le agregamos un poquito de movimiento, vamos a tener dos secciones interesantes. Vamos a hacerlo. Vamos a agregarle un poquito de groove a nuestro patrón número 2. En este caso lo tenemos ya seleccionado. Nos vamos a la sección de keyboard y vamos a empezarlo a llamear un poco. Eso se siente bastante bien, pero aún podemos aderezarlo mejor. Vamos a la sección de plugin y podemos notar que aquí está nuestra instancia de Kontakt, pero lo mejor es que podemos agregar algunos efectos a nuestro sonido. Por ejemplo, podríamos darle un poquito de compresión, podemos agregar este compresor
y inmediatamente empezamos a ver que tiene las cuestiones clásicas, ¿no? Clásico, feedback, la profundidad, el umbral, el knee, el amount. Entonces ya realmente sabemos un poco utilizarlos. Podemos ir a nuestra segunda página, a ver si tiene algún filtro, cuál es el ancho de la frecuencia de corte, todo ese tipo de cosas. Vamos al modo clásico y vamos a recorrer el umbral un poquito más o menos por ahí de 15, menos 15 dB. El amount vamos a irlo sumando y escuchando qué tanto. Y vamos a bajar un poquito el release, dar una compensación, un poquito de ganancia. Vamos a escucharlo. Y eso nos permite ir de nuevo a nuestro mixer y retroceder un poquito a nuestra ganancia para que no esté compitiendo. Vamos a volver a escuchar. Creo que vamos por buen camino y aún podemos introducir algunos otros sonidos. Ahora en nuestro grupo C vamos a introducir nuevos sonidos. En este caso podríamos ir algo aquí medio dark, a ver qué nos encontramos. Vamos a ver si este dark que nos regala. Una vez que tenemos nuestros sonidos, podemos ir al plugin Instance y notamos que estamos en un nuevo tipo de sonido. En este caso es un sampler. Para ver nuestro sampler, tenemos que ir a Sampling y podemos ver exactamente cuáles son las ediciones de nuestra muestra. Ahora que estamos en la sección de edición, podemos, por ejemplo, cambiar la salida de nuestra muestra y hacerla muy chiquita, por ejemplo. Aquí podemos aumentar nuestra visión y hacer esto más rápido. Ahora podemos ir al keyboard y notamos que estamos S3, pero algo muy interesante es que en el C1 seguimos teniendo nuestra muestra de la forma normal, por lo cual podemos cambiar diferentes formas de tener cada uno de nuestras notas. Es decir, si nos vamos a diferentes zonas, podemos cambiar exactamente qué tipo de manejo de la muestra queremos. Por ejemplo, en el C2, algo corto, aquí algo largo, aquí una especie de blip, y eso es muy poderoso porque nos da un gran movimiento en el mismo sonido. Para ver las zonas podemos cambiar aquí, irnos hacia adelante, hacia atrás, o incluso remover esa zona y tener solo una zona completa. Vamos a agregar otro sample aquí mismo, quizás algo como un ambiente. Eso puede ser bastante interesante. Vamos a ver si entra a lo que estamos haciendo. Puede venir bastante bien, solo le hace falta quizás un poco de aderezo sonoro. Podemos irnos a plugin y en vez de tener esta saturación, quizás no me convenció mucho. Tampoco este filtro quizás. Vamos a ver si en vez de saturación, por ejemplo, podría ser un reverb y queremos que tenga un buen mix. El cuarto tiene que ser bastante grande y un gran reverb. Esto suena mucho mejor, con mucha difusión, mucha modulación, un poco de pre-delay. Puedo cambiar el tipo, por ejemplo, a plate. Pero creo que room me parece mejor. El filtro me permite cambiar el contenido armónico. Y vamos a ver si queda con algo de lo que estamos haciendo.
Por ahí me parece que puede ser interesante. Vamos a escucharlo. Por supuesto, está bastante arriba. Vamos a bajarle unos 10 decibeles. Me parece que vamos por muy buen camino. Vamos a agregar un último sonido para empezar a avanzar en ese tipo de cosas. Vamos a ir al browser y de nuevo vámonos a quizás algunos instrumentos que ya conocemos. En este caso, ¿qué les parece si el Monarch nos podría regalar un poco de lead? ¿Y qué subtipo? Por ejemplo, algo bastante suave, algo chill, para disfrutarlo, algo que sea bastante lindo. Quiero algo bastante dulce, por ejemplo, Foek me gustó la otra vez. Aunque me parece que está bastante seco, pero eso lo podemos agregar. Vamos a agregar una instancia de algún efecto, por ejemplo, reverb. Está bastante alto, vamos a reducir. Y ahora que tenemos eso, vamos a incrementar el tamaño del cuarto, el reverb. Algo interesante por ahí. También el Monarch es una maravilla. Si no lo conocen, denle una checada, pero podemos cambiar el filtro. Lo más interesante es que son como macros, pero también puedo ir a las páginas específicas, los envolventes, por ejemplo, el glide. Creo que aquí necesitamos un poco de glide o legato. ¿Cuánto tiempo? Pues poquito. Un poco más, ¿no? Incluso 6. Como verán, tengo bastante información en la parte de síntesis y eso es bastante bueno porque aunque es una instancia reducida, no significa que no pueda divertirme con esto y que no lo considere un sintetizador bastante capaz. Ahora sí vamos a llamar un poquito, pero antes quizás, ya sé que voy a pedir algo más, voy a pedir un poco de delay. ¿Y qué mejor que el beat delay? Quisiera un poquito más de feedback, ¿qué opinan? Puede ser bastante interesante por ahí. Vamos a intentarlo. Y para esta sección vamos a implementar el arpegio que nos permite, como su nombre lo dice, hacer un arpegio. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a grabar algo, vamos a hacer una cuenta. Si no nos gustó, podemos presionar Shift o Undo. Vamos a hacerlo de nuevo. Una cuenta.
Por supuesto está destacando demasiado, vamos a bajarle todavía un poquito más y vámonos a la instancia del plugin y vámonos a Monarch. En este caso podemos, por ejemplo, bajar un poco nuestro filtro y nuestro cutoff, resonancia también. Está saturando todavía bastante, nos podemos dar el lujo de bajarle un poquito más y jugar con nuestra resonancia. Ahora para grabar ese movimiento podemos irnos a la parte de auto cuando lo tengamos en play y poder modificar eso para que se quede grabado en nuestro patrón. Inmediatamente notamos cómo le aparecen unos puntitos y si quisiéramos borrar esas automatizaciones únicamente presionamos Erase y le damos un toque y se termina esa automatización. Si por algo nos equivocamos, Shift Undo y regresa a nuestra automatización. Lo interesante de todo esto es que como hemos sido bastante económicos, nuestro CPU está bastante bien, estamos en un 48%. Si estuviéramos en nuestra computadora o por lo menos en la computadora que yo tengo, ya estaríamos saturando y nos vamos a aventurar a poner un instrumento más. En este caso vamos a aventurarnos a poner un kit y aquí podemos empezar a tener problemas, por lo cual vamos a intentar cargar algo. Algo así interesante, vamos a ponerle cualquiera. Tenemos que notar que quizás ya llegamos al 80% de nuestro CPU y esto puede empezar a causar un poco de problemas. Aquí lo que recomiendo es retirar algunos sonidos que no estés usando o no tratar de construir siempre a partir de kits. Quizás lo que necesitas es ir realmente, por ejemplo, a la parte de one shots. Y si quieres agregar una u otra cosa, solo agregar uno u otro y de esa forma liberas un poco el contenido de esta memoria, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente bajó de 80 a 75. Si queremos, por ejemplo, cambiar el contenido de este pad, podemos ir a Browser, de nuevo One Shots, elegir aquí alguno, incluso checar cuál podría ser, por ejemplo, Drums. Y luego qué tipo de drums, quizás queremos un snare rimshot y luego elegir de los que nos quedaron, ¿no? Lo cargamos, ya tenemos cosas más interesantes ahí. También debemos de notar que tenemos algunos engines de sonido, por ejemplo, en este caso voy a cambiar ese de sampler por uno de kick y eso también aligera un poco la memoria y el uso del CPU. Si de plano no los estamos utilizando, los podemos remover también. Quitamos este, por ejemplo. Quitamos este también. Y vemos cómo vamos liberando bastante memoria. Entonces, de alcanzar casi 80, liberando los que no voy a usar realmente, queda en 72. Entonces podría incluso agregar más instancias y de esa forma seguir agregando y agregando instrumentos de forma divertida. Vamos a agregar un poquito más de rítmica, más bien algo humanizado. Podemos apretar variaciones y tenemos una forma de hacer cosas aleatorias. Únicamente lo que necesitamos hacer es realmente aplicar y nos va a regalar algunos ritmos interesantes y cada vez que pongamos aplicar nos va a cambiar el patrón. Por ejemplo acá y por ejemplo quizás platillos. Entonces esto fue completamente aleatorio. Vamos a ver cómo se escucha.
inmediatamente generamos ideas creativas y vamos cambiando el contenido rítmico. Es bastante sencillo, pero súper interesante para hacer cosas que no esperábamos, y además lo mejor de todo es que solo podemos aplicar un botón y cambia por completo. Ahora quiero que vean esto. Vamos a traer a la mesa ni más ni menos que un M32 Complete y vamos a conectarlo aquí en nuestro hub en la parte trasera. Una vez que lo conectamos, ya está listo para usarse. Así de sencillo. Lo que podemos hacer y ver para ver que está funcionando, nos vamos a MIDI, seleccionamos qué tipo de device queremos, en este caso el Complete Control M32, le damos Enable, MIDI Input le damos Focus y estamos listos. Por ejemplo, podemos darle play incluso de nuestro controlador MIDI. Y en este caso, estas 8 perillas están mapeadas a nuestras 8 perillas de macro. Por ejemplo, si movemos aquí la perilla de tono, la podemos hacer acá o podemos hacerlo de este lado. Lo mismo pasa con nuestro noise o con nuestros efectos. Cada una de estas perillas están asociadas a estos 8 macros y parámetros. Incluso podemos cambiar de preset aquí mismo. Ahora les voy a enseñar otra cosa muy interesante. Vamos a traer a la mesa nuestra Complete Audio 6. Vamos a ponerla por aquí y vamos a conectarla en la parte trasera. Una vez que la conectamos, podemos ir a Settings y cambiar de interfaz a Hardware, en este caso MK2. A partir de este momento estamos utilizando la salida de la Complete Audio 6, así que vamos a cambiar los cables. Si damos play, no vamos a escuchar nada. Pero si queremos introducir otro tipo de sonidos, podemos traer, por ejemplo, nuestro Pocket Operator Street Fighter, conectarlo al canal 1, habilitar previamente nuestro canal de sampling y elegir qué tipo de fuente. En este caso quiero una fuente externa de tipo mono y lo voy a hacer con el in en el left. Le doy play acá y ya empiezo a notar que llega. Puedo subirle un poco más, ponerle play. Ya tengo la captura. Puedo editar fácilmente tanto el inicio como a la salida, es decir, si solo quiero quizás un pedacito. Le doy a aplicar y listo, ya tengo únicamente ese pedazo. Incluso puedo, si solo quiero, por ejemplo, solo el bombo, aplico y listo. Una cosa muy interesante que le veo a la Machine Plus es que ese signo de más realmente significa más opciones, más flexibilidad. Justamente mientras estaba haciendo este video, salió el más reciente update. Y esto trajo a la mesa una buena cantidad de nuevas opciones de expresión y también de almacenamiento. Por ejemplo, ahora puedes utilizar la Machine Jam con tu Machine Plus. Por si esto fuera poco y sin necesidad de muchos cables, puedes conectar un S49, utilizarlo con el host USB y puedes navegar tanto los sonidos como los menús desde el S49. Es decir, tienes un par de pantallas extras para poder modelar
tus sonidos. Además, uno de mis puntos favoritos es que puedes utilizar un disco duro externo y jalar desde ahí muchos de los sonidos o proyectos. Es decir, ya no tienes que estar únicamente con el SD, que puede ser de hasta 1 terabyte. Si tú tienes un disco de 4 teras que sea lo suficientemente rápido, lo puedes utilizar de manera instantánea. En verdad quiero decirles que la Machine Plus me sorprendió de muy buena manera y yo, incluso no siendo usuario de la marca, disfruté bastante las posibilidades que te da, la efectividad para hacer beats, la sensación que tiene la máquina y esas opciones de conectividad con el mundo exterior, incluso de su ecosistema. Lo más interesante es que creo que apenas comienzan con ella. Me imagino que en el futuro se podrá hackear incluso para cambiarle quizás más RAM, cambiar el procesador. Imagínate todas las opciones que tenemos cuando estamos hablando de computadoras musicales. Una cosa muy interesante, y lo digo en serio, es que si estás empezando, quizás pueda ser una excelente computadora musical y que las cosas más de oficina las puedes hacer con una tableta o con un smartphone. Por supuesto, seguramente para subir tu track y hacer algunas cosas de masterización, seguramente vas a tener que usar algún tipo de computadora o enviarla a algún profesional, por lo cual creo que las opciones no están tan lejos. Sin duda alguna, la Machine Plus no reemplazará tu computadora y tampoco creo que sea el objetivo de la máquina. Pero lo más interesante de todo esto es que no estamos tan lejos de la computadora musical perfecta. Y como siempre, si te gustó este video, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Además, no olvides dejar tus mensajes en la sección de comentarios. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. ¿Quieren saber algo más? ¿Me faltó explicarles algo? Por favor, déjenlo aquí abajo en los comentarios.